en la demanda. Hola.
Hola, Hola, ahí estoy, ahí estoy. Ahí quedó hola alguien. profesor, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, espera que no tengo mi imagen, no me veo. A ver. Oh, iniciar, a ver, iniciar video. Ahí estamos. ¿Cómo Eh, anda? Tanto tiempo. Bien, escuchame una cosa, ¿quedó algún pibe? No tengo o sea, recién vi en el grupo que tenemos de chat y me parece que hubo desorganización, no estaban al tanto de la reunión. ¿Quiere que salga un segundo y suba la dirección? Porque me parece que pasaron una de Webex, de otra plataforma. Ah, y bueno, ¿y qué Ah, hago? ¿Me salgo y vuelvo eh, a entrar? no, yo salgo de acá y lo mando mismo del WhatsApp. No hace falta salir, a ver si puedo. Bueno, fíjate, por ahí quedó alguno, qué sé yo. Sí, yo quise entrar temprano y pensé que ya no estaba la reunión. Así que No, bueno, ahí yo salgo. estoy acá desde las 8 menos 10. Mirá, yo terminé penal a las 8 y al toque intenté entrar, Bueno, pero bueno, me dijiste escúchame, que la yo había pasado. mañana voy a tener constitucional. ¿Por dónde entro? ¿Por Yo esta no o por soy, Web? no soy del centro de estudiantes, soy alumno. Ah, bueno. Espere que subo la dirección al grupo a ver si alguno se agrega. Acá hay uno que dice franja morada. Capaz que hay un pibe de franja. ¿Y hay alguno? Chicos, me acaban de pasar esta dirección, está esperando. Ahí la pasé, profe. Ahí respondieron algunos chicos, ahí ya se van a empezar a agregar. Bueno, yo espero un poco acá. Escúchame, Una ¿yo confusión. les tengo que dar entrada o les está dando entrada a vos? No, es que yo no soy del centro de estudiantes. No sé si hay una persona encargada. A mí me la pasaron la Están dirección y entrando algunos chicos, así que se sí, ve que no hace falta que les dé que entrada, den sino ingreso. que entran. Claro, Bueno, esperamos un poquitito a que se conecten todos. bien. Estaría bueno, no sé si lo quiere tomar el consejo, no soy quien para dar consejos. Sí, dale, Podáis dale. subir la dirección al campus, porque nos está pasando con varias materias eso, de que hay confusión con los Bueno, días está de bien, para clase. mañana la voy a hacer subir. ¿Ya tuvieron alguna clase de humanos el jueves Estuvimos con pasado? Palacios, sí, con Palacio Leo, tuvieron nueve, ¿y sí, esta semana no tuvieron ninguna? no, en la primera. Bien. Por ahí dejarla permanente, si es esta la Va a dirección, que ser quede esta para permanente. siempre, sí, sí, sí. Y ahí está, ya no hay más confusión. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Acá me escuchan todos? A ver. Vos me escuchás, ¿no, Sebastián? Sí, perfecto. Los demás chicos, a ver si... Sí, sí, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, cuando estén más o menos los que se supone que tienen que estar, arrancamos. Gracias, Sebastián, ¿eh? No, por nada. Sí, que los chicos sepan que a mí me dieron esta dirección y yo estoy desde las 8 menos 10 tratando de que alguno me dé ingreso. Hola, profe. Buenas noches. Soy Franco del Centro de Estudiantes. Ah, Franco, ¿qué pasó? No, que la última clase el doctor Mendoza dijo que iba a avisar por campus. Yo hoy verifiqué y no había avisado nada. Pero el Y nos habían... doctor Mendoza, ¿quién es? Perdón. Perdón, el doctor Palacios. ¿Y qué es lo que él iba a avisar? Si teníamos clases o no. Yo lo que No, le yo entendí. todos los miércoles mi clase seguro y los jueves la de él también. Perfecto. Seguramente te van a avisar Char y el otro docente que dan el lunes y el martes.
Perfecto, doctor, listo. Yo ya lo dejo. Después vos podés subir al campus virtual esta dirección para que los chicos sepan dónde entrar. Sí, sí, aparte tenemos un grupo de WhatsApp de la comisión, así que ya lo pasamos al link, así que ya Bueno, lo tienen uno de los guardado. pibes me dijo que sería más interesante que esté subido a la página web virtual, así ellos saben, los que no están en el chat, cómo tienen que ingresar. Claro, el tema es que nosotros no tenemos acceso para mandar un mensaje de difusión a todos a través del campus. Ah, Solamente bueno, los docentes lo pueden hacer. lo hago yo mañana, entonces no te preocupes. Perfecto, gracias. Escuchame, voy a intentar partir la pantalla si veo si pongo el ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Voy a salir y volver a entrar porque por acá no puedo entrar al PowerPoint. Mientras terminan de entrar, yo salgo y vuelvo. Ok. Doctor, si quiere, páseme la calidad de organizador, así yo sigo aceptando a los chicos. Bueno, ¿cómo te lo paso? Tiene que hacer, ¿vio los puntitos que están en mi imagen? Son tres Sí, no me puntitos. dice más. Exacto. Dice en vivo en Facebook, en vivo en YouTube. No dice Si más. no, si no, vaya donde dice participantes abajo, Sí. va mi nombre, a donde dice más, y seguramente ahí le dé la opción. ¿Cuál es tu nombre? Franco Altamirano. A ver. Franco. Sí, acá estás. No, no dice. Ah, más. Acá está, sí. Chatear, hacer el hospedador, esto. Exacto. Y yo mientras sigo aceptando a los chicos. Bueno, ya ahora me hospedas vos cuando entre. Se lo pasó a Sebastián Mena, creo. Bueno, igual se va de última que siga aceptando a los chicos él. No hay Bueno, problema. ¿Cómo hago, Franco? No tengo ni idea. Seba, andá en participantes y apretás en mi nombre y ahí te va a tirar la opción. Te pongo a ser anfitrión. Exacto, tal cual. Ahí está bien. Joya, Seba, gracias. Dale.
No, tiene que activar el micrófono, profe. Ya lo activo. O sea, ¿me escuchan? Ahí está, ahí se escucha. Ahora sí. Sí, perfecto. Voy a Sí, intentar perfecto. por última vez a ver si puedo compartir. Me inhabilitaste la función de compartir pantalla. ¿Vos la podés habilitar? Ahí te la pasé. A ver. Claro, pero vos sabés que no me entra a la página principal. Así que no vamos a usar el Power para no demorar más la clase, sino vamos a estar un montón de tiempo para empezar la clase. Así que, Doctor, si quiere, para la próxima clase yo me ofrezco que usted me lo pase y yo le comparto la pantalla, lo ayudo, no tengo inconvenientes. bueno, si no sale, porque lo que pasa es que quise entrar por fuera de la dirección de correo y no me acepta la clave. Así que bueno, empezaremos así, no importa, y nos arreglaremos de la mejor manera. De todas maneras, lo que yo hable, después le voy a subir a la página el PowerPoint para que lo tengan. De manera tal que ustedes se van a poder apoyar en el PowerPoint más adelante y en la lectura que les mande. Bueno, no sé si Palacios estaríamos todos para arrancar o tendría que entrar alguien más. No sé si... Creo que los que pudieron ver el link se conectaron, pero para Bueno, mí que no se va a conectar mucho más vamos gente. a entrar así como estamos, no se hagan problemas. Denme un segundito nada más. Y ya arrancamos. Bueno, lo primero que les voy a contar es cómo nos vamos a arreglar para aprobar la cursada. Ustedes saben que vamos a hacer 2 parciales con 2 recuperatorios. Yo creo que el centro ya dio las fechas de parciales. Si no, Soraya iba a subir una planillita donde están las fechas. Una es en octubre y otra por diciembre, pero van a tener las fechas exactas para tenerlas presentes y que no tengan problemas. Digamos, el que apruebe los 2 parciales con 4 tiene aprobada la materia, pero para acceder a rendir los parciales tienen que aprobar por lo menos los prácticos que les vamos a dar con anterioridad, que también se aprueban con 4. Seguramente van a tener un mínimo de 2 prácticos de acá al parcial. Bien, esta es un poco la consigna, no hay otra cuestión. En cuanto a los exámenes, en principio los vamos a trabajar con multiple choice. Va a ser un examen de media hora con 10 alternativas que tienen 5 opciones, de las cuales solo una es válida. Bien, ya hemos probado que con media hora, si tienen el tema sabido, les sobra. Así que van a andar bien con el tiempo. En cuanto al material, sí, más allá de que nosotros les vamos a ir subiendo material a la página, ustedes tienen para consultar en mi página docente, que es www.profesorjimenez.com.ar, y ahí van a encontrar en la parte de publicaciones, donde dice libros, mis 3 tomos de teoría constitucional, que el segundo les va a servir para humanos, pero también van a encontrar el manual del titular de Juan Carlos Blasín. Ahí pueden complementar y después, por supuesto, las lecturas que nosotros les demos, porque en algunas cositas nosotros afianzamos un poco más lo que dice Juan Carlos. Así que esas son básicamente las consignas para aprobar la cursada. De todas maneras, ustedes pueden hacernos las preguntas que quieren. Mi clase va a ser habitualmente los miércoles, salvo que excepcionalmente algún miércoles no pueda dar la clase porque esté en alguna conferencia o en alguna... Si no, vamos a tener el mismo día. Y por Profesor, supuesto, sí, una consulta. ¿Los trabajos prácticos van a ser como los que daba en teoría el cuatrimestre pasado? claro, de ese corte, más o menos con esas características. Bien. Van a ser una pregunta, una consigna y finalmente alguna cuestión que van a tener que buscar en los diarios. ¿Para entregar con una fecha programada o en el día? ¿Cómo es eso? El sistema les programa la fecha de entrega. Bien, bien, Y generalmente es una semana, 10 días. bien, bien. Fecha para entregar. Así que en eso yo les recomiendo hacer con criterio los prácticos, porque ellos les voy avanzando
las cuestiones que a mí me parecen importantes para el momento del examen, más allá de lo que vemos en clase y por supuesto lo que está en los textos. Les cuento que además de mi texto de constitucional van a encontrar un libro de constitucional de Sapsay, que está totalmente escaneado, y uno de Juan Vicente Sola, que siempre van a encontrar cuestiones de derechos, así que van a poder complementar, más allá de que hay una segunda parte que dice artículos de derechos humanos, y ahí encuentran bastante artículos, más lo que les vamos a aportar. Bueno, van a ver que en el programa nuevo de Juan Carlos Blasi, la primera bolilla empieza con un punto de referencia que es la interpretación de los derechos humanos, ¿no? Y aunque parezca una verdad de perogrullo, la interpretación es la forma democrática de cohesionar al sistema y hacerle y darle ese permiso de crecimiento mientras el sistema pueda seguir creciendo. O sea, la idea es que ustedes estudiaban interpretación desde la consigna clásica del derecho constitucional, van a ver que, como decía el mismo Ulpiano, interpretar si agarran un pañuelo es como desplegar lo que está plegado. O sea, nosotros interpretando nunca vamos a poder darle a lo interpretado un sentido distinto del que tiene. O sea, interpretar es definir que una cosa es eso y no otra cosa. O sea, si desplegamos un pañuelo y lo tomamos en la mano, vamos a poder decir, este es un pañuelo lindo, un pañuelo feo, un pañuelo limpio, un pañuelo sucio, un pañuelo chico o grande, un pañuelo que está de acuerdo con el traje que estamos usando o con el vestido, un pañuelo que es de papel y no sirve bien para su uso, pero en todos los casos vamos a concluir que es un pañuelo. Bien, ahí vamos a hacer una interpretación. Lo que pasa es que como la estructura democrática debe ser vinculada con la sociología jurídica, o sea, con la realidad, vamos a ver que las estructuras mutan, cambian, tienen estructuras que se hacen diferentes. Entonces ahí en el rol de la interpretación, nosotros vamos a poder ver cómo podemos adaptar y hacer crecer al sistema. Por ejemplo, una cuestión bastante mínima. Si yo les hago leer el artículo 25 de la Constitución Nacional, que habla de fomentar la inmigración europea. Dice, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. ¿Por qué? Porque cuando Alberdi hizo el proyecto de constitución, los convencionales consensuaron en que la inmigración europea era la más útil a los fines que quería el constituyente. Claro, ellos pensaron en la interpretación europea del norte, querían traer ingleses y alemanes, y vino la inmigración europea del sur, italianos y españoles. Así se hizo nuestra república. Hoy cualquier juez, cuando trata de buscar el sentido a la idea de inmigración, cuando lee europea, lee útil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros leemos cuando interpretamos la Constitución? El gobierno federal fomentará la inmigración útil. Cambiamos la palabra para darle sentido a lo que se quiere. Siempre el constituyente quiso inmigración útil, pero le puso europea y fue un error, porque con los años la europea puede ser mejor o peor. Quizá hay periodos en que nos parezca más útil la inmigración latinoamericana, pero buscar la palabra acertada puede implicar hacer crecer el sistema o desarticularlo. Por eso será que Juan Carlos puso el tema de interpretación para ver cómo podemos ajustar el sistema constitucional a la realidad que vivimos. Sobre todo en momentos tan duros. Hoy tuvimos un suceso al cual yo no quiero soslayar, muy importante. Los policías de la provincia de Buenos Aires, que realmente hacen un trabajo cuidándonos, que están mal pagos, que tienen chalecos vencidos, que se tienen que comprar las municiones, hicieron una parada en la puerta de la casa del gobernador y la casa del presidente, o sea, la Quinta de Olivos, y armados con sus autos le hicieron el reclamo. Ustedes saben que la policía, como cuerpo armado que tiene estatus policial, no puede ni agremiarse ni hacer ese tipo de reivindicaciones.
No se le puede decir al presidente, no es lo mismo cuando Baradel dice empezamos, no empezamos la clase. ¿Qué le van a decir los policías? Si no nos da el aumento, nos vamos a agarrar a tiro. Entonces es muy grave que un grupo militar se plante en la puerta de la Casa de Gobierno para decirle tenemos un reclamo. Eso atenta contra las instituciones de la democracia. Más allá de lo bueno o lo malo que sean Fernández y Kicillof para resolver el problema, o que lo hayan sido antes o que lo fuera después. Lo importante es preservar el sistema democrático. Cualquier intérprete diría, qué bueno que los políticos hubieran podido darse cuenta de esta situación si se estaba gestando, trabajar en recomposición un poquito antes, no llegar a esto, pero lo real es que una democracia no puede permitirse salir del esquema democrático. Por eso, en estos tiempos que son duros, por la pandemia, por los efectos institucionales y por algunas cosas de las cuales podemos hablar después, lo más importante de todo es preservar el sistema. ¿Bien? Y para preservar el sistema hay que hacer interpretaciones constitucionales acordes con la realidad y la norma. Porque a veces, si el juez o el intérprete se acota estructuralmente a la norma, a veces se puede encontrar en una encerrona y cerrar los diálogos y generar un quiebre tremendo. Imagínense que el presidente de la Nación, cuál era su potestad, hubiera convocado el ejército para su defensa, para desalojar a los policías, que estaban mal ahí. Se podía haber generado un charco de sangre. El presidente se sentó y le dijo, eso está muy mal, no lo vamos a permitir. Otro por ahí hubiera dicho otra cosa. En este caso, se le puso un paño frío y no usó algunos roles que podía haber usado. Pero claramente, si los hubiese usado, hubiera generado una situación conflictiva. Por eso es tan importante que la ciudadanía y los actores políticos interpretemos adecuadamente el sistema. Y está muy bien que Juan Carlos haya agregado esas frasecitas de interpretación constitucional, para lo cual yo primero le voy a hablar un poco de la idea de lo que es un sistema jurídico vinculado con la idea de derechos humanos para después hablar de la interpretación. Bien, en todo momento, y si esto nos genera mucho conflicto, yo no sé si los chicos están muteados, porque si no se produce mucho ruido, pero si no estuvieran muteados, me quieren hacer una pregunta, me la hacen, y si no, me la mandan por el chat, que yo cada tanto bajo y miro un poquito a ver si les puedo ir respondiendo. Como sea, ¿cómo se conforma entonces un sistema jurídico? Mi abordaje de lo que es la proyección sistémica, esto se perfila como un método de estudio y no como un intento de justificar ninguna situación social. Yo quiero que sepan que un sistema es un conjunto de elementos que pueden crecer en interacción. O sea, elementos que se van juntando y como son homogéneos, van haciendo que la estructura que se juntó sea cada vez más fuerte y más amplia. Así tuvimos derechos humanos de primera generación, después de segunda y después de tercera generación. ¿Cómo seguimos hablando de un sistema cuando no se rompe esa unión? Si nosotros agregamos derechos y nunca lo hacemos potable, o la garantía de la Constitución no sirve, o la gente no acata las reglas constitucionales, en vez de un sistema tenemos una realidad desorganizada que no crece sino que se destruye. Bien decía el filósofo chino Lao Tse, desarma el carro y ya no vas a tener más carro. ¿Eso qué quiere decir? Que un carro es un conjunto de una caja con ruedas, dos tirantes y unos bueyes. Si todo funciona adecuadamente, el buey tira del carro que con sus ruedas transporta elementos que no hubiera podido transportar ni el arriero, ni el carro sin bueyes, ni los bueyes sin carro. Ahora, si yo lo desarmo y me quedo con la rueda en la mano, ya no va a haber más carros. No voy a tener nada más que una rueda, porque lo que valía era el conjunto que creció en el marco de la interacción. Entonces, lo que quiere hacer la realidad jurídica, que es un sistema, es relacionar las pautas de comportamiento global y las consecuencias desde una perspectiva integradora, definiendo cuáles son los mandatos
que el sistema argentino nos ofrece en materia de derechos humanos al resto del ordenamiento jurídico. O sea, si este mandato que la Constitución puede dar al resto no se encadena y no se interactúa, claramente no vamos a tener sistema. Vamos a tener una constitución formal por un lado y una realidad material por el otro lado. De manera tal que, con toda claridad, decía muy bien Lasalle, a veces la Constitución es simplemente una hoja de papel. Bien, por eso hablamos de que casi todos los países del mundo tienen Constitución, pero muy pocos tienen un sistema constitucional. Y vamos a avanzar un poquitito para ver cómo se concibe el sistema jurídico como una globalidad. Las normas, lo fundamentales, o sea, todas las normas que están en el texto de la Constitución y hoy en los tratados, irradian los efectos hacia todo el sistema. Pero, dice Alexis, es necesario poner en resalto tres efectos muy importantes que la Constitución irradia hacia el resto, y si esos efectos se cumplen, vamos a estar de acuerdo en que tenemos un sistema constitucional. ¿Por qué? Porque las transformaciones en un sistema constitucional deben darse equilibradamente. Nosotros en el 57 pusimos el 14 bis, declaramos el derecho a la vivienda digna, a las inmunizaciones contra el despido arbitrario y una cantidad de cosas que solo podemos lograr muchos años después con mucho esfuerzo. O sea que hay que ser muy cuidadosos cuando instituimos los derechos, porque si no podemos lograr efectivizarlos, vamos a romper el sistema. Con esto no quiero decir que nos arreglemos sin dar derechos a nadie para que el sistema funcione, porque sería un sistema injusto, que no es lo que tiene que ver con el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el primer efecto que todo sistema jurídico debe imponer si realmente es un sistema constitucional? El primero es la limitación de los contenidos posibles del derecho común. Por eso decimos nosotros que el derecho del derecho constitucional o de derechos humanos no es un... Disculpe, se le escucha muy, ¿Sí? ¿Alguno quería decir algo? No. sí, se le escucha muy bajito. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Me acerqué un poco más a la pantalla. Bueno, igual mejor que me escuchen antes que me vean porque alguno se va a asustar. Pero en definitiva, lo que les quería decir es que el primer efecto de un sistema jurídico que está basado en el respeto a los derechos humanos es que el sistema limita los contenidos posibles del derecho común. Y a eso iba. Nosotros cuando estudiamos derecho constitucional, estudiamos una materia codificada con relativamente pocos artículos, cuya función es tomar de la realidad lo más importante y darle mandatos concretos al legislador común. O sea, claramente, nosotros en el artículo 17 pusimos la propiedad es inviolable. Y en el 75-17 ponemos que los aborígenes tienen derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente ocupan. De ahí que le dimos la orden al legislador civil de regular la propiedad privada y la propiedad comunitaria. El trabajo fuerte lo va a hacer el legislador civil. Nosotros establecimos la regla de conducta. ¿Entienden cómo es eso? Entonces, lo que hace como primer efecto el sistema es decir, el derecho común puede hacer estas cosas y no debe hacer tales otras. Por ejemplo, hay algunos comportamientos que son excluidos. El artículo 18 excluye la pena de muerte por causas políticas, al margen que hoy el Pacto de San José de Costa Rica inhibe de incluir la pena de muerte a los países que ya lo han excluido, y la Argentina, desde que derogó el Código de Justicia Militar, no tiene más a la pena de muerte, y por el Pacto de San José de Costa Rica no podría volver a incluirla. Hiciera lo que hiciese por causas políticas en la Constitución, le puso un límite concreto. Otro límite concreto, el artículo 36, dice que están prohibidos los actos de fuerza que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática. Está prohibido el golpe de Estado.
es un contenido que está fuera del sistema constitucional. Entonces, en un sistema democrático, influido por los valores de los derechos humanos, el sistema le impone ciertas cosas que no se pueden hacer y ciertas cosas que sí se deben hacer. Por ejemplo, en derecho penal, nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. ¿Esto qué quiere decir? No podemos criminalizar ninguna conducta si antes de que esa conducta se realice no está legislado que eso está prohibido. O sea, nosotros no podemos matar a otro desde que en el Código Penal hay un artículo que condena al que mata a otra persona. Nosotros lo que no podemos hacer es permitir una conducta y al otro día hacer una ley que la prohíba, porque cuando nosotros la realizamos, esa conducta estaba permitida, ¿no? Por ejemplo, hay una, no sé, una actividad en conjunto, nosotros vamos a la facultad y ustedes fuman en clase. Y a los 4 días el rectorado saca una resolución del Consejo Superior que prohíbe fumar. Yo no puedo denunciarlos porque ustedes fumaban antes de la resolución. Sí, sí, fuman después de la resolución. Tendrán una falta administrativa. Entonces, el primer efecto de un sistema jurídico que está, digamos, encabezado por los derechos humanos es la delimitación de los contenidos posibles en el derecho común. Propiedad privada, propiedad comunitaria de aborígenes, nullum crimen sine lege previa, bien, no golpe de Estado. Esas son las posibilidades que se pueden hacer. Con esto vamos a asumir que el sistema está materialmente determinado por la Constitución. Vamos a ver nosotros que la Constitución no instituye leyes, sino derechos y principios que en realidad le marcan el camino al resto del ordenamiento jurídico. Por eso tiene que haber pocos pero buenos. Por ejemplo, hay un artículo que es el artículo 19 de la Constitución, porque en un artículo ahí hay dos principios totalmente distintos. La primera parte, las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo ofenden al orden o a la moral pública, están reservados a Dios o perjudiquen a un tercero, están reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este es el principio de reserva constitucional. Hay acciones que hacen a la moral privada en la cual nadie se puede meter. Por ejemplo, si tengo barba o no tengo barba, si decido fumar o no decido fumar, lo que haga en mi casa, mi opción sexual, hasta si estoy borracho por la calle mientras no moleste a los demás. No, si estoy sucio mientras mi suciedad no se vincule a terceros. Bien, este es un artículo que habla de la privacidad. Pero después el mismo artículo dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. ¿Esto qué quiere decir? Principio de legalidad. En una república como la nuestra, las personas físicas hacemos todo lo que queremos hacer, salvo que haya una ley que nos diga esto no. Bien, distinto es para las personas jurídicas, como ustedes habrán visto en Civil 1. Las personas jurídicas solo hacen lo que está en su estatuto. Por eso es tan importante el estatuto de las personas jurídicas. No hay estatuto de las personas físicas. Yo voy a andar por la calle haciendo lo que quiero, salvo que haya una ley que me indique esto no se puede hacer. Esto me hace acordar cuando estuve en Sicilia, un buen amigo me decía, mira, acá en Sicilia, sobre todo en Catania, hace lo que quieras, salvo que encuentres algún viejito sentado en la punta del muelle y te diga, señores, esto no, señor, esto no. Porque si el viejito te dice que no, más vale no hagan lo que te dice el viejito. Bueno, en esa zona de Italia parece que uno no puede hacer todo salvo lo que la ley te mande, sino lo que el viejito de la mafia te diga que no. Bien, por suerte, nosotros estamos en una república en la cual hacemos todo lo que la ley no nos diga que no hay que hacer. Y si la situación social nos pone en crisis estas ideas, tenemos que pelear por toda nuestra fuerza para que lo único que nos contenga sea la ley, para no estar en manos de ningún déspota, de ningún tirano. Bien, por eso
Tanto en derecho constitucional como en derechos humanos, la idea es asombrarse cuando hay violaciones a las reglas del sistema constitucional. Primera regla, el sistema condiciona a todo lo que vamos a hacer porque está materialmente determinado por la Constitución. Claro, con esto ustedes me dirán, ¿para qué vamos a hacer algo más que la Constitución? Si la Constitución nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Para qué hacemos el Código Civil, el Código Comercial, Laboral, Minería, etcétera, etcétera? Es que, ¿cuál es el tipo de determinación que la Constitución nos promueve? Y claro, acá la Constitución no tiene normas, no tiene principios o derechos. Y todo principio y todo derecho que requiere ponderación, interpretación. En un presidente, después de elegir, de ser elegido, tiene que gobernar. Y puede decidir, yo voy a hacer escuelas o voy a hacer puentes. Va a ponderar entre los derechos y decidir qué quiere y qué no quiere. Y si en esa ponderación viola la ley, estarán los jueces para evaluar si esa ponderación fue irracional. Bien, entonces, está bien, la Constitución nos dice qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Pero, como el sistema constitucional tiene carácter abierto, el juez o el intérprete siempre tiene que poner en claro, cuando existen derechos en pugna, cuál debe priorizarse respecto de cuál otro. Entonces, algunos resolvieron esto, como Miguel Emelquián, que fue nuestro ya fallecido, fue el primer titular de Derechos Humanos de esta universidad. Él había hecho un catálogo de libertades, diciendo, primero está la dignidad, después la libertad, después la vida, después la libertad, y él había hecho un orden jerárquico, para que el que tenga que ponderar sepa cuál va primero, cuál va después. A eso la Corte le respondió que todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía. Lo que sucede es que en cada situación el juez o el intérprete tiene que ponderar para ver cómo en cada caso evalúa uno por sobre otro. Entonces, el sistema constitucional condiciona, pero condiciona de carácter abierto, porque esa es la manera que tiene el sistema constitucional de sobrevivir y hacerse más grande, porque si no tuviera un carácter abierto y los jueces, los intérpretes, siempre tuvieran claramente y decididamente la línea de interpretación, nunca el sistema permitiría que las nuevas generaciones pudieran adaptarse a los viejos derechos. Entonces, sistema condiciona al resto, pero es abierto, abierto a la interpretación. Esto es importante porque ¿cuál es el modo de apertura? A veces yo tengo que ver una chica que está embarazada dentro del primer trimestre, fue objeto de una violación, y yo soy juez penal y me viene a pedir que la libere por amparo para poder hacer un aborto. Y yo soy un juez católico. Digo, no, mi pensamiento católico me hace priorizar a la vida. Digo, mire señorita, mejor téngalo, después lo da en adopción. Y esa chica me dice, no, pero yo fui violada y aparte la ley penal permite que en caso de violación la mujer embarazada pueda efectuarse un aborto. Y si usted no me lo permite, yo voy a tener que hacerlo de manera clandestina y puedo morir, puede suceder algo más grave. Y yo le digo, no, pero por más que haya una ley, yo digo que esa ley es inconstitucional porque mi criterio católico es que si hay vida y esperanza, la declaro inconstitucional y digo que tenga su bebé. ¿Qué habría hecho yo en este caso? Lo que habría hecho es privilegiar mi concepto moral sobre la definición interpretativa que está en la propia Constitución. Esto implica muchas cosas que nos pasan, a veces a los que trabajamos de jueces, de querer imponer nuestros criterios morales frente a los criterios que están plasmados en la Constitución. Si hacemos eso, caemos en lo que se llamó la falacia de Hume, es pasar de aquello que es descriptivo, una regla de la religión, a algo prescriptivo que es algo legalmente obligatorio. Damos un salto al vacío y el sistema eso no lo permite.
Y si nosotros aplicamos nuestras propias reglas morales para resolver contiendas del ámbito de la Constitución, corremos un riesgo muy importante, que es justamente el riesgo de perder, a ver, esperen que voy a apretar un botón. Ahí está. Que es el riesgo de perder la línea interpretativa y quebrar el sistema, porque no va a ser un sistema de la Constitución, va a ser el sistema de la interpretación de un juez que casualmente es católico o agnóstico o tiene otro pensamiento. Entonces, ¿cuál es el modo de apertura? Según Alexis, el sistema jurídico es abierto a la moral, pero al equilibrarse las competencias de ponderación por parte de los poderes públicos, eso invita a equilibrar a las pautas morales del propio intérprete, olvidando que los sistemas jurídicos están materialmente determinados no por el pensamiento del intérprete, sino por la estructura de la propia Constitución. Ahora acá dice 8. Gracias, disculpe, profesor. ¿Se sigue escuchando muy bajo? ¿O ahora se escucha un poquitito mejor? Un poco. No, ahora se escucha bien. Ah, bueno. Cuando me vaya para atrás, peguen gritos o hagan alguna señal. Bueno, entonces, tenemos en claro que hay tres efectos. El sistema está condicionado por la Constitución, es abierto a la interpretación, pero al momento de interpretar tenemos que tener bien en claro que el sistema está determinado por la propia Constitución y esos son sus límites. ¿Qué es lo bueno de haberle dado jerarquía constitucional a los 11 instrumentos de derechos humanos que están en el artículo 75, inciso 22? Bueno, es que ahora cuando yo tenga que interpretar cualquier norma de la Constitución y tenga dudas, en vez de ir a lo que yo pienso, voy a lo que piensan los tratados. Tengo un margen muy amplio para interpretar democráticamente y conforme las reglas del sistema. Máxime cuando esos tratados son fuente de interpretación obligatoria. ¿Bien? Por eso entonces vamos a tener que saber, cuando ustedes lean el trabajito que yo les dejo de sistema jurídico y derechos humanos, van a ver que hay definiciones de corte positivista y naturalista, hay algunas que niegan los derechos humanos y algunas que las vinculan directamente con la democracia. Yo les doy una propia, que es la que estoy acá, pero cuando lean el artículo se van a encontrar con 11 o 12 definiciones y podrán elegir la que quieran según su pensamiento, porque en las próximas clases hablaremos un poco más de la naturaleza filosófica de los derechos humanos. Hoy nos alcanza con decir que los derechos humanos son facultades o prerrogativas, no solo de la persona, sino también del grupo social, que enmarcadas en el contexto del Estado de Derecho, pues yo soy de los que dicen que no puede hablarse de derechos humanos sin democracia, ni de democracia sin derechos humanos. Entonces, facultades o prerrogativas que enmarcadas en el contexto del Estado de Derecho regulan, no reconocen, por eso digo que es una definición positivista, porque son facultades que regulan la dignidad y existencia misma de la persona humana. ¿Y cuál es la característica? Que permiten a los titulares, o sea, cada uno de nosotros, exigir de las autoridades la satisfacción de las necesidades básicas que están enunciadas en ese catálogo de derechos. Con eso incorporamos la idea de derecho individual y social, derechos humanos y democracia, autoridades políticas y garantías como herramienta para que el derecho sea posible, al punto que Germán Vidal Campos nos decía en los albores del siglo XXI, el verdadero nombre del derecho se llama garantía. ¿Bien? Bueno, entonces, el sistema de derechos humanos, el sistema internacional, todos esos tratados que se han sumado al elenco de nuestros derechos, acerca el constitucionalismo formal del texto al constitucionalismo material, que es el que nosotros queremos vivir, que a veces están tan alejados uno de otro. Entonces, la constitución formal, esa forma, es el derecho de la Constitución. ¿Qué es norma jurídica?
que tiene fuerza normativa y sus preceptos deben cumplirse. Entonces, los jueces y los demás poderes públicos tienen por función darle aplicación directa e inmediata a estas normas. La Constitución, con el aporte de estos instrumentos, hace una opción democrática que privilegia en todos los casos la vigencia de los derechos humanos desde un camino que señala el propio texto constitucional. Con esto no les voy a querer decir yo que en realidad eh, tenemos un sistema bárbaro, porque hoy estamos viviendo una idea de constitución más formal que material, porque tenemos una serie, un elenco de derechos, pero tenemos unas desgracias sociales que nos asolan día a día, sumada a la pandemia, pero también sumada a nuestra historia de errores, de, bien decía Nino en el libro Un país al margen de la ley, esa anomia boba en la cual nosotros incumplimos las reglas por deporte, porque no nos gusta cumplirlas, pero aparte porque no le damos importancia al cumplimiento de la ley. Yo siempre recuerdo cuando doy mis clases, esa vez que me tocó hacer un curso de posgrado en Inglaterra, donde había un profesor que nos enseñaba a todos el tema del common law y cómo el derecho del common law para ellos era casi tan importante como el derecho codificado que tenemos nosotros. Claro, estoy hablando de un momento, año 98, 99, en el cual toda Europa estaba muy enganchada con el tema de la Unión Europea, la Constitución para Europa que se estaba gestando, y muchos iban, sí, muchos españoles iban por el mundo tratando de hacer cursos y formarse para establecerse con mayor idoneidad en la Unión Europea. Y tenía 6, 7 compañeros españoles que eran realmente tremendos porque los podían a este profesor y le preguntaban pavadas y estaban siempre encima. Y la mayor crítica que le hacían era cómo podía hablar de supremacía, de la Constitución, etcétera, si ellos no tenían ni siquiera Constitución codificada y le daban supremacía al Parlamento. Ustedes saben que, para que cuando el Parlamento inglés hace una ley es casi tan raro como cuando nosotros hacemos una reforma a la Constitución. La última ley importante de los británicos fue el Brexit, que vieran el cambio que generó en toda Europa, que todavía se está discutiendo. Entonces un día, este señor, este compañero estudiante español, le dice, pero ustedes están diciendo que el Parlamento tiene tanta trascendencia, mucho más que una constitución escrita. ¿Y qué pasaría, le dice, si un día el Parlamento británico establece que está prohibida la lluvia? ¿Qué haría? Y el profesor se dio vuelta y le dice, ¿pero por qué el Parlamento británico iba a prohibir la lluvia? Con esto lo que les quiero decir es que más allá de que sean más piratas, menos piratas, de las cosas que hacen mal los británicos, ellos tienen en claro que creen en sus instituciones. Sus parlamentos podrán hacer mejores leyes o peores leyes, pero no se les ocurre que el Parlamento británico pueda hacer una ley que prohíba la lluvia. Yo para mí pensaba, y por ahí el Congreso argentino, cuando el campo no rinde, es capaz de hacer una ley que prohíba la sequía, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que les estoy diciendo es que nosotros tenemos una constitución, un sistema constitucional que atrasa, que se queda en lo formal y una realidad material que a veces es patética. Y esa es la lucha que nos cabe en una sociedad tan empobrecida y que necesita de nosotros para recuperar las instituciones. ¿Mm? Bueno, sabido esto, ahora mi idea es pasar a hablarles un poquito, yo no sé, vamos a ver qué hora es, porque entramos tarde. A ver, déjenme ver. Son las 9:30. Bueno, nos quedan unos minutitos. Yo voy a tratar de hablarles algunas pocas palabras sobre la interpretación del sistema constitucional desde la teoría de la razonabilidad. Esto lo vamos a terminar la clase próxima, pero quiero entonces que entiendan que lo que por ahí interpretó Juan Carlos Blasi es, una vez explicado esto de que hay un sistema constitucional que está condicionado por la propia Constitución y los tratados, debe ser
articulado e interpretado de una manera razonable para permitir la vigencia de este sistema en unas nuevas generaciones o para integrarlo y que no se destruya. Y que no es siempre la idea de una interpretación formal como creían los clásicos que hicieron las primeras constituciones. Entonces, justamente por eso yo intento hablarles de la interpretación desde la teoría de la razonabilidad. Fíjense que la interpretación constitucional, que no es cualquier constitución, siempre decía Joaquín B. González cada vez que hablaba de interpretación, no nos olvidemos que lo que estamos interpretando es una constitución. La constitución es como un mecanismo de relojería. Yo toco uno de esos viejos relojes suizos, para arreglarlo toco una piecita y se descalabra todo el sistema, porque funciona como un engranaje. ¿Bien? Entonces, la interpretación constitucional ha sido determinante para el Estado, para el desarrollo de los estados democráticos de derecho. O sea, aquellos estados que realmente han sido democráticos de derecho no lo han sido solo por establecer una constitución, sino por cómo sus actores políticos han ido interpretando el camino de esa constitución. Se ha constituido esto de la interpretación en un vehículo esencial para efectivizar la garantía y la aplicación de los derechos humanos y los principios generales del derecho de los derechos humanos. O sea, la Constitución, que está plagada de derechos y principios, por eso yo digo soy positivista a lo Alexis, porque él dice que las reglas que deben ser cumplidas son los derechos y principios que están en la Constitución. Un positivismo más marcado diría solo la norma, y a veces el principio exceden un poquito la idea de norma, porque tiene un contexto más amplio. Algunos dicen, y entonces Alexis un poco y un naturalista es, porque cuando habla de principios está hablando de un marco más amplio. Pero hoy, como todos los principios están demarcados, al igual que los derechos, podemos hablar de un positivismo de los principios. Con esto, lo que se forjó es un nuevo concepto de la aplicación del derecho. La aplicación del derecho no atado a la estrictez de una regla que a veces cambia, como les conté lo de la inmigración europea, porque en este contexto la igualdad y su desarrollo exige un razonamiento del juez que es comprensivo de una amplia garantía de los derechos. Bien nos decía Germán Vidal Campos, cuando explicaba la igualdad, que nosotros tenemos que tener en claro que la libertad es un ámbito donde los derechos se pueden dar. Yo puedo decir soy libre, que tengo un ámbito determinado, donde hago todo salvo algo que la ley me diga que no. Los romanos decían, salvo que el derecho o la fuerza no me lo impiden. Yo soy libre y ni el derecho ni la fuerza me impiden una cosa. Que puede ser que el derecho me permita algo, pero 5 matones de la esquina me digan, vos no lo haces. Entonces tampoco sería libre. Pero uno puede ser libre o puede no ser libre. Lo que es muy difícil es decir, yo soy igual. La igualdad no es un derecho, es una magnitud vectorial. Yo puedo predicar la igualdad entre dos vectores. Por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, todos los seres humanos, ahí tenemos los quienes, son libres, lógico, e iguales que en dignidad y derechos. Entonces sabemos que el sujeto son los seres humanos. ¿Y en qué los equiparamos? En dignidad y en derecho. ¿Esto por qué es? Porque si la libertad no la equilibramos con la igualdad, se generan desequilibrios que generan arbitrariedad o irrazonabilidad. Fíjense ustedes, decían los franceses que uno en París es libre de dormir en el mejor hotel, en el Ritz, o debajo del puente de Sena. Claro, el que tiene plata va a dormir en el Ritz, y el que no tiene plata va a tener que optar por dormir abajo del puente. Entonces lo que dice Vidal, a esta libertad que genera iniquidades, hay que aplicarle la igualdad. Entonces ahí viene la interpretación, para darle equilibrio a la libertad. Por eso es muy bueno que sepan que hay un librito de Vidal Campos del 91 que se llama Los equilibrios
de la libertad. Muy bueno, porque explica cómo van todos los niveles de la igualdad. Entonces, en el contexto de la interpretación del sistema constitucional, es muy importante saber cómo se equilibran los derechos con base a la idea de igualdad y no discriminación. Bien, vamos a ver un poquito más. La interpretación constitucional entonces fue abordada de distintas teorías. Rawls, esto seguramente ustedes en teoría general habrán visto algo, y cada teoría supone una concepción distinta de cómo se interpreta el derecho. Desde la Escucha norma. abajo, profesor. ¿Se escucha abajo? Sí. Es un problema. Bueno, voy a intentar, pasa que me acerco y después como me veo la frente nada más. Ahí está bien. Sí. Súper frente, pero me trato de alejar y después no me escuchan. Bueno, entonces, la interpretación constitucional, dijimos, implica analizar cuál es el elemento principal en el que confluyen los problemas interpretativos constitucionales. A nosotros nos interesa cómo se hace la interpretación constitucional o interpretación de los derechos humanos. De ahí que los derechos y los principios, porque nosotros nos vamos a ocupar de derechos y de principios. Estos funcionan como elementos que apoyan la interpretación en términos de razonabilidad. Un juez que pretende ser razonable interpreta cómo se aplican los derechos y cómo juegan los principios. Bien. Tanto los principios, entonces, como los derechos fundamentales, como son instrumentos éticos, necesitan un esquema de organización del poder en que realizarse. Por ello digo, para interpretar los derechos humanos necesitamos un sistema de poder que es el de la democracia representativa. O puede ser una república o una monarquía, pero siempre democrática. Bien, por eso digo, los derechos humanos no se pueden realizar sin democracia. Ni la democracia si prescinde de los derechos humanos. Entonces, el juez, porque no solamente el juez, un presidente cuando toma las decisiones y decide cuáles son los elementos que va a priorizar, también está haciendo una interpretación constitucional. Por ejemplo, nuestro presidente, para bien o para mal, él dijo, yo voy a intentar priorizar la vida frente a la economía. Tomó una decisión. Por ahí esa decisión será mejor, peor, pero él eligió un camino. Lo eligieron, toma decisiones, después el futuro verá si son buenas o malas decisiones, la ciudadanía volverá a votar o no lo votará nunca más, pero tomó decisiones dentro del sistema constitucional, priorizando el valor que le permitía priorizar el sistema. Ahora, si el presidente dice voy a tomar decisiones en función de la vida, pero implanta un sistema autoritario que nos resta todos los derechos, ahí podría hablarse de irrazonabilidad y intervendrían los jueces como lo han hecho en algún caso. Bien, entonces, tanto los principios como los derechos fundamentales son instrumentos éticos y necesitan de un esquema de organización que es el Estado de Derecho. Y vamos a terminar con este puntito. La positivación de los derechos, hacerlos positivos, el positivismo jurídico, se caracterizó por la necesidad de hacer jurídicas las exigencias, las pretensiones de los seres humanos. Lo bueno del positivismo es que aquellas cuestiones que aparecían de la razón natural las pasó a inscribir en textos. Entonces dijo, no es porque hay un Dios que dice que yo tengo vida, ni porque es razonable tener vida. Yo tengo derecho a la vida porque está escrito en esta Constitución, y esta Constitución me da el derecho. Bien, y en su momento, lo bueno que tuvo el positivismo fue superar la idea de derechos naturales. Entonces decía, los derechos están dados porque alguien me los da, ya sea la razón o Dios. Claro, de igual manera, los principios que vienen después de los derechos incursionan en los ordenamientos jurídicos para que una vez que están instalados por el Poder Constituyente, son necesarios e indispensables para la construcción política y social. A ver, el justnaturalismo fue superado por el positivismo, pero al agregar los principios al sistema constitucional, el positivismo puede ir
por carriles que lo lleven a los aspectos sociales, que son los que aborda la sociología jurídica, o sea, esa regla jurídica emparentarla con la realidad. No digo volver allí un naturalismo, pero acercarlo a una realidad, al positivismo. Por tal razón es que puede decirse que entre principios y derechos hay similitudes que funcionan como elementos indispensables para la idea de interpretación. O sea, el intérprete se va a encontrar con derechos y con principios que van a relacionar esos derechos con la realidad social. Y con esto los voy a abandonar en punto a las 10 menos cuarto, y la semana que viene vamos a arrancar 8 y cuarto, tratemos de estar todos. Yo voy a intentar venir y seguramente vamos a poder incluir el PowerPoint, pero lo que hablamos yo se lo voy a subir a la página mañana para que lo tengan igual que la lectura. ¿Estamos? Si tienen Profesor, una consulta. Dale. Dijo que iba a dejar un trabajo práctico, ¿lo va a subir al campus? Voy a dejar seguramente 2 trabajos prácticos. Primero, uno que va a ir entre mañana y pasado, y otro más adelante para que no estén muy atorados con los planes. Profesor, esos trabajos prácticos, ¿a qué mail lo entregamos o se suben al campo? Tienen fecha de entrega esos trabajos prácticos, o sea que la misma computadora les va a decir a qué fecha vence para entregarlo. Una pregunta, si ustedes tienen algún problema con la computadora que no pueden subir, me lo mandan por mail, pero cualquier problema lo tenemos que resolver antes del momento de que termine la entrega. No me vengan con el problema cuando ya terminó la fecha de entrega. Antes de la finalización de la fecha hablamos cualquier cosa. Me mandan el mail, me lo cuentan por teléfono, yo voy a estar totalmente abierto, pero si pasó la fecha de entrega, el trabajo a mí no me vale. ¿Estamos? Sí. Gracias, ¿Alguna profesor. preguntita, muchachos? Y muchachas, muchachos. Muchas Alexander, gracias, profe. ¿estamos listos? ¿Damos por terminada la sesión? Sí. Bueno, nos vemos Gracias. el día. Igual mañana va a estar Palacio. Hasta Muchas luego. gracias, Muchas doctor. gracias por estar. Hasta luego. Gracias, adiós. Nos vemos.